Anteriormente aprendimos sobre los isómeros y las fórmulas químicas para que podamos abordar el tema de los diferentes hidrocarburos, en especial el tema de los alcanos. Lo que sabemos del video anterior es que las fórmulas representan los símbolos de los elementos que lo componen y nos dice cuántos átomos de cada elemento hay. Hay diversas fórmulas como la condensada, la parcialmente condensada, también llamada semicondensada, las fórmulas de enlace línea, donde la condensada omite los enlaces y solamente agrupa a los átomos por grupos. En la parcialmente condensada hay grupos de átomos, pero aquí sí se muestran sus enlaces, y en la de líneas simplemente se pone, como lo dice el nombre, una línea que va a representar los diversos átomos de carbono, suponiendo que cada átomo de carbono va a completar su octeto con hidrógeno. Entonces habíamos visto el caso que una fórmula molecular de C4H10, que sería la del butano, en su fórmula condensada veríamos que hay CH3, 2CH2 y un CH3 en el otro extremo, que están unidos en una línea, y que la fórmula de línea enlace sería la que se muestra en pantalla. También abordamos un poco lo que eran los isómeros, que van a tener la misma fórmula, es decir, el mismo número y tipo de átomos, pero que se van a estructurar distinto. Hablando sobre los hidrocarburos, hay que recordar que son compuestos orgánicos conformados solo por átomos de carbono e hidrógeno, donde en su clasificación se dividen en dos principalmente: alifáticos y aromáticos. Dentro de los alifáticos encontramos tres grupos: alcanos, alquenos y alquinos, donde la principal característica de un alcano es que tienen todos los carbonos enlaces sencillos. Para los alquenos va a haber al menos un enlace doble entre carbonos, y para los alquinos va a haber al menos un triple enlace. Ejemplos de estos van a ser el etano para los alcanos, el eteno para los alquenos y para los alquinos el etino. Los aromáticos son un grupo especial de hidrocarburos donde su compuesto representativo es el benceno. Los aromáticos también son conocidos como arenos. La estructura del benceno es un anillo de 6 carbonos que se unen, y se explorará en clases posteriores. Los alcanos tienen una forma general de CnH2n más 2. Esto quiere decir que a través de esta fórmula nosotros podemos conocer el número de carbonos e hidrógenos de un alcano en particular. Por ejemplo, si la N vale 1, vamos a tener, al sustituir, que finalmente tendríamos C1H2, que tiene que multiplicar a 1 más 2. Esto nos quedaría como C1H2 más 2, para quedar como C1H4. Si solamente hay un átomo en la fórmula, con solo anotar el símbolo del átomo damos a entender que hay 1. Por eso al final la fórmula queda como CH4, lo que nos está diciendo que hay un átomo de carbono y 4 hidrógenos. Esta molécula se conoce como metano. Ahí podemos ver que al carbono se le unen los 4 hidrógenos. El metano tiene la propiedad de que es el alcano más simple, porque solamente es de un átomo de carbono, y es el más abundante en cuanto a alcanos. Está presente en la atmósfera, en el suelo y en los océanos, y también se extiende incluso más allá de la Tierra, ya que planetas que tienen satélites como Saturno en su luna, la luna Titán tiene metano en su atmósfera, que es la que acabamos de ver del lado derecho. ¿Qué pasa si n es igual a 2? Obtendríamos que la fórmula para este alcano sería C2H6, que coincide con etano, y si n es igual a 3, tendríamos que al final la fórmula sería C3H8, que corresponde al propano.
¿Dónde podemos encontrar a los alcanos? En el gas natural y en el petróleo. En el gas natural podemos observar que los compuestos que lo conforman es el metano, el etano, el propano y el butano. Estos 4 compuestos son gases a temperatura ambiente y una atmósfera de presión, y son lo que regularmente se quema en las horquillas de las estufas. Para obtener a los alcanos es a través de la destilación que se le hace al petróleo. ¿Qué aplicaciones tienen los alcanos? Para cocinar, calentar, como combustible, en plásticos, en disolventes y o en lubricantes. En los tanques de gas hay alcanos que nos sirven para calentar los alimentos. En los encendedores también tenemos alcanos, donde al variar ligeramente la presión que hay podemos hacer líquido al alcano, en este caso propano-butano para hacerlo líquido. En la gasolina hay alcanos como los octanos. El hexadecano es un disolvente que también es un alcano. Hay plásticos a base de alcanos como el caso del polipropileno, y incluso la parafina de la que están hechas las velas es un ejemplo de alcanos. ¿Cómo vamos a nombrar a los alcanos? Como os habrán podido dar cuenta, siempre terminan en ano. Por ello, vamos a observar que el nombre de los alcanos siempre tiene esta terminación. Dependiendo del número de carbonos es el nombre que va a obtener nuestro alcano. Los 4 primeros alcanos, que son metano, etano, propano y butano, tienen nombres propios por uso común, y del 5 en adelante vamos a observar que se usan prefijos como penta, hexa, hepta, octa, nona, deca y así sucesivamente para nombrarlos, y lo único que hay que añadir es la terminación ano. En la pantalla, en la tabla, se muestran tanto las fórmulas moleculares, que es la que nos resume cuántos átomos hay en la fórmula y qué elementos hay. Su fórmula condensada, que ya vimos que es como se agrupan los distintos átomos en una molécula, y sus fórmulas de enlace lineal. Podemos ver que el metano, al ser el más simple, no va a tener ni fórmula condensada ni fórmula de enlace lineal. Mientras que el etano vamos a ver que va a haber 2 grupos de CH3, y esto se representa como una línea en la fórmula enlace línea, y que cada vez que vamos aumentando un carbón para nuestras fórmulas de enlace línea se va haciendo más y más larga las líneas para cada uno de los alcanos. Lo que podemos también observar es que siempre en los extremos de los alcanos, en este caso en los que tenemos en pantalla, siempre en los extremos hay grupos CH3 y en el centro hay los grupos CH2 que completan las cadenas. Como les decía, a partir de 5 carbonos se van a usar los prefijos penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca para mencionar cuántos carbonos hay. Si dice que es pentano, entonces penta viene de 5, tendría 5 carbonos y así sucesivamente. Los alcanos tienen isómeros. Recordando que es un isómero, es que tienen la misma fórmula molecular, pero varían en su estructura. Si nosotros tomamos la fórmula molecular de C5H12, estamos hablando del caso del pentano. El pentano, como lo indica el nombre, va a tener 5 átomos de carbono y va a tener 12 hidrógenos. Su fórmula condensada va a ser CH3, CH2, entre paréntesis 3, porque indica que hay 3 grupos de CH2 y CH3. Como podemos observar nuevamente, en los extremos hay CH3 y en el centro están los CH2. En la fórmula semicondensada hay que destacar que estos carbonos están lineales, y en nuestra fórmula de líneas y enlaces veríamos que así quedaría representado, donde cada extremo va a ser un carbón y siempre que se unan 2 líneas vamos a encontrar un carbón. Si nosotros moviéramos uno de esos CH3 y lo pasáramos al segundo carbono de la cadena, encontraríamos uno de los isómeros del pentano, que sería el isopentano. Si ustedes observan, el segundo carbono de izquierda a derecha tiene
un CH3 y esto hace que la estructura sea distinta. Por eso nuestra fórmula condensada dice que hay CH3 entre paréntesis 2 porque nos está indicando que ese carbono tiene unidos dos CH3 y que después tiene unido un CH2 y luego un CH3 para obtener los 5 átomos de carbono. Mientras que en la fórmula semicondensada podemos verlo un poco más claro en el sentido de que ahí se ve como esos CH3 están unidos a un CH, ese CH está unido a un CH2 y ese CH2 está unido a un CH3. De tal manera que la fórmula de líneas y enlaces nos está dando la estructura de la cadena de los carbonos. Finalmente, para el neopentano tenemos que hacer más cambios en la estructura, pero si ustedes cuentan nuevamente cuántos hay, sigue habiendo 5 átomos de carbono y 12 hidrógenos. Ahora ponemos un carbono al centro y alrededor de él ponemos carbonos que tengan 3 hidrógenos. Por eso en la fórmula condensada dice carbono y al lado dice CH3 y adelante un 4 diciendo que hay 4 grupos de CH3. En la fórmula semicondensada volvemos a observar que el carbono tiene unido a él 4 grupos de CH3. Y en nuestra fórmula de líneas y enlaces veríamos que el neopentado quedaría como si fuera una cruz. Entonces tienen la misma fórmula molecular, siempre hubo 5 carbonos y 12 hidrógenos, pero lo que varió fue su estructura, ya que no están acomodados los carbonos de la misma manera. Entonces lo que aprendimos es que los hidrocarburos son compuestos que contienen solo carbono e hidrógeno y que los dividimos en alifáticos y aromáticos, donde en los alifáticos encontramos a los alquenos, alquenos y alquinos. Y en esta lección en particular observamos que los alcanos son compuestos que contienen solo carbono e hidrógeno y que se caracterizan porque solo tienen enlaces sencillos. Su fórmula para obtener un alcano o para identificar un alcano es CnH2n más 2, que podemos encontrarlos en el gas natural y en los combustibles principalmente, que su terminación de los alcanos es ano y que presentan isomería. A diferencia del metano, el etano y el propano que no tienen isómeros, nosotros vimos que para el pentano, que tiene una fórmula molecular de C5H12, encontraríamos que el pentano puede estar lineal, que puede tener enlazado en alguno de sus carbonos un grupo CH3 que se le va a llamar ramificación y eso lo veremos en la próxima clase, o que pueden estar alrededor de un solo átomo de carbono para reafirmar el hecho que los isómeros tienen la misma fórmula molecular pero se acomodan sus átomos de manera distinta. Gracias.